acá estoy con una de mis invitadas que es bastante interesante porque siempre hablamos de, chuta, ¿hasta cuánto tenemos que entregar nuestros datos personales? ¿Qué tan confiable es eso? ¿Qué tanto se exige? Y la ley, ¿cuánto nos exige tener que entregarlos, no entregarlos? No sé, a mí me pasa cada vez que entro a un condominio, eso que me piden el carnet y pasarles el QR, digo, les estoy pasando toda mi información. Y si pensamos ahí un poquito más, si llevamos como la imaginación más allá, estoy pensando como en la geolocalización, saben dónde estoy, dónde entro, dónde salgo. Tienen todos mis datos, que pueden meterse por el servicio de registro civil y pueden saber dónde vivo, el auto que tengo, la casa o lo que sea. Entonces, no sé qué tanto sabemos nosotros como personas naturales y también las empresas con respecto a la información y la protección de datos. Para eso estoy con Bernarda Muñoz, especialista en datos personales y asociada senior en Ferrada Neme, ¿estoy bien? Sí, Ferrada muy Neme. bien. Ella está especializada en la protección y también tiene un PhD en Derecho de la Universidad de Pompeu Fabra en España. Está certificada como la CIP en también Europa y también es profesora del Diplomado de Protección de Datos Personales de la Pontificia Universidad Católica de Chile y presidenta también del Comité de Inteligencia Artificial de la AGDP chilena. Bueno, todos estos títulos nos ayudan a entender mejor también algo que manejas a la perfección y sobre todo con esta nueva ley de protección de datos, para entender también cuáles son nuestros deberes, derechos y obligaciones en entregar nuestros datos y compartirlos, ¿o no, Bernarda? Exacto, esta ley en verdad es un cambio de paradigma, tanto para las empresas como para las personas naturales, porque empodera a las personas en relación a sus datos personales, digamos, reconoce cómo compartirlos, quiénes los van a tener, en qué casos está autorizado que esas empresas traten esos datos. Digamos, es una norma que es muy transversal, que aplica a absolutamente todas las industrias y da muchas garantías a las personas de que sus datos van a pasar a estar protegidos. Esto que tú comentabas, entro a un condominio, me pide la cédula, ¿qué pasa con esa información? ¿Quién se la queda? ¿Quién se la transmite? ¿Para qué la usa? Todo eso la nueva norma lo viene a regular y viene a imponer sanciones bastante duras a las empresas cuando los traten mal. Por ejemplo, si ese condominio, no sé, la base de datos de los ingresos del día los vendiera, claro. los vendiera a un tercero, ¿no es cierto?, que pueda extraer esa información y a lo mejor esto representaría un riesgo para la seguridad de tu casa, para la seguridad de tus bienes. Bueno, todo eso la normativa lo trata de regular y de restringir. Entonces, lo importante es que esta norma no viene a decir que no hay que tratar datos personales, porque también se reconoce que en la era de la economía digital el dato personal es, digamos, se lo llama como el petróleo, ¿no es cierto? Claro. Es una fuente de riqueza. Nosotros podemos hacer negocios con datos personales, pero lo que le dice la ley es, ok, está bien que eso sea así, pero estas van a ser las condiciones en las cuales las empresas van a poder tratar los datos. Igual a mí me pasa algo con eso. Hablemos como persona natural, después vamos a las empresas. Como persona natural, a mí me gustaría que me pregunten cuál es por ejemplo, hablemos del condominio, que es lo más fácil, el edificio, porque ahí generalmente te están pidiendo cédula de identidad, escanean tu QR. Me imagino que hay un tipo de software que pertenece a alguna empresa que tiene esa información, que la almacena. De ahí, ¿qué hace con ella? No tengo idea. Y a mí sí me gustaría que me preguntaran, tal como lo hacen muchas aplicaciones cuando uno descarga cosas a través del internet o de los teléfonos celulares, que te dicen, oye, podemos utilizar, no sé, tu localización, podemos hacer un rastreo de tus actividades, y tú vas autorizando o no. Porque yo entiendo que hay una ley, pero también yo quiero saber dónde se emplea, porque si están vendiendo mi base de datos para que después me lleguen 50.000 ofertas de promoción de no sé qué cosa, o el algoritmo me esté entregando tipo de otras cosas que no me interesa tener esa contaminación ni visual, ni publicitaria. Creo que ahí hay que ser un poquito más pique, ¿o no? O yo estoy hilando algo muy fino y muy difícil de todas maneras, legalizar. Eso se vincula con uno de los principios centrales de la nueva ley, que es el principio de finalidad. La empresa que recolecte tus datos los va a poder usar para cumplir con una finalidad que ella misma te ha declarado antes de recolectar esos datos. Claro. Entonces, por ejemplo, en el caso del control a los ingresos de un condominio, si esa empresa te solicita la cédula por un tema de seguridad,
porque pensemos que, no sé, bueno, buscan salvaguardar la integridad de las casas. Tienen toda la razón. Obvio, sí. toda la razón. Eso se llama un interés legítimo para pedirte esa cédula de identidad. La empresa debería primero evaluar si no puede cumplir con esa finalidad de seguridad con otro mecanismo que sea menos invasivo para ti. Por ejemplo, en vez de que te pida escanear la cédula o el QR, a lo mejor solamente con la indicación de tu nombre y tu número de cédula, que es una intervención menor en tu ámbito de privacidad, ya cumpliría con esa finalidad. Entonces, lo primero que le dice esta ley es, señor, usted verifique si realmente es necesario que usted recopile toda esa cantidad de datos para cumplir con esa finalidad de seguridad. Pensemos que el test que hace la empresa es que en verdad sí es necesario. Bueno, entonces solamente va a poder utilizar esos datos con la finalidad de hacer ese registro de seguridad y después va a tener que eliminar esa base de datos. Cuando esa persona ya salió del condominio, en verdad usted no tiene ninguna razón para seguir conservando esos datos y los va a tener que eliminar. Pero eso va a quedar a voluntad también del administrador del espacio, del servicio y la seguridad. Generalmente contratan empresas externas, no son los mismos condominios que manejan eso. No es a discrecionalidad porque justamente la ley de protección de datos planea o prevé la creación de una agencia de protección de datos que va a controlar y va a fiscalizar y va a imponer sanciones. Exacto, y no va a ser necesario que tú vayas a decir, oigan, en verdad... ¿Me eliminaron o no me eliminaron? No, eso no, por supuesto que tú lo vas a poder hacer, pero la agencia de oficio también va a fiscalizar y va a revisar que la empresa esté cumpliendo con la finalidad que ella declaró. Entonces, en verdad, corsetea toda la actividad de tratamiento de datos de una empresa y las obliga a realmente reflexionar si ese tratamiento es adecuado, si es necesario, que es otro de los principios fundamentales, el principio de necesidad, cuándo necesito el dato y cuándo no. Por lo tanto, es una ley que en verdad es revolucionaria desde el punto de vista de cómo se hacen, de las actividades económicas de un país. Ya, y estamos hablando de personas naturales que, insisto, lo más como independiente que tú bajes aplicaciones y que te piden hasta la cuenta corriente, porque hoy día más encima tienes que pagar, entonces tienen, todos tus datos. Hablemos de las empresas, porque tú me dices, claro, las empresas ahora van a tener que cumplir una normativa que va a ser fiscalizada con una nueva agencia al final, pero ¿cómo lo van a hacer ellas? Van a tener que actualizarse, van a tener que... tienen un desafío enorme por delante porque muchas de ellas yo creo que les rentabiliza vender también los datos. O sea, un desafío gigante y por eso el plazo de vacancia de la ley ha sido de 2 años para dar un tiempo a la que las empresas se adapten a este nuevo estándar. Pero como siempre, hasta que, digamos, las empresas no ven el yugo de la ley, no lo empiezan a hacer. Entonces hay muchas empresas que a esta fecha y faltando menos de 10 meses para la entrada en vigencia de la ley, que por cierto es el 1 de diciembre de 2026 de este año, hay muchas empresas que todavía no se han dado por enteradas y no han empezado a hacer esta reflexión, ¿no es cierto? Porque esto requiere un espacio de análisis interno de las empresas, de ver cuál es su giro comercial, qué datos tratan, dónde los tienen recolectados, si es necesario o no necesario ese tratamiento. Entonces, mi recomendación es para las empresas que se pongan a trabajar desde ya a hacer todos estos levantamientos, porque si no el 1 de diciembre no van a llegar a tiempo para empezar a cumplir con la ley. Eso es un buen tema, Bernarda, porque si uno lo piensa, claro, hay empresas que se dedican a recopilar datos para poder tener una base de data importante y después venderlas y, comercializarlas y se dedican a eso. Pero hay otras empresas que esos datos quedan ahí quizás en el universo random de una nube. Entonces, ¿cómo seleccionar a qué tipo de empresa perteneces tú? ¿Cómo ordenarte? La ley también te dice, si tú eres una empresa, por ejemplo, de data, vas a tener que mostrarnos en dónde, cómo comercializas los datos. Si eres una empresa, no sé, de venta y lo haces por orden y por seguridad de que tus consumidores, no sé, o participantes sean reales también, porque hoy día encima cuando uno se mete a la web, a lo que sea, entre que tienes que demostrar que no eres un robot, tienes que poner toda tu información, o sea, yo me imagino que lo hacen por seguridad para entender que esto no es una estafa ni masiva ni ninguna cosa por el estilo, pero tienen la data, po. Sí, tiene la data y es importante lo que mencionas porque en verdad
todas las empresas van a quedar obligadas a cumplir con esta ley. No importa si tu negocio se vincula directamente con el tratamiento de datos o no. Si eres una empresa, por ejemplo, una empresa minera, que uno diría, bueno, no tiene nada que ver con datos personales, en verdad tienen todo que ver porque tienen un montón de datos personales de empleados, un tratamiento de datos personales, por ejemplo, biométricos, análisis médicos de consumo de sustancias que hacen a los trabajadores antes de ingresar a la faena. Entonces, en verdad, es amplísimo la cantidad de datos que tienen, pero por supuesto que las empresas tecnológicas también van a tener que hacer un doble clic porque esto les puede afectar en su giro comercial. Hay negocios que a lo mejor antes eran viables y que hoy a lo mejor lo van a seguir siendo, pero en otras condiciones. Entonces, ahora tienen en verdad 10 meses para hacer todo este estudio y este análisis y ponerse a punto antes de que entre en vigor la ley. Oye, ley que entonces va a estar arriba de nosotros, sobre todo para proteger nuestros datos, para que no se malutilicen, para que no se... Bueno, porque, perdona, me voy iba a un tema, pero me acordé de algo súper importante. Y quizás tú me puedes ayudar. Con respecto mismo con los incendios que ahora afectan a la región de Biobío y Ñuble, empezaron a salir justo ayer en la noticia la cantidad de gente que están estafando pidiéndole datos. Sí. Para hacer las fichas de protección y por supuesto para poder obtener los datos. Yo digo, ¿cómo saben que, por ejemplo, ese teléfono celular, ese número es de tal lugar? O sea, claramente la tecnología que hoy día manejan los estafadores es tremenda. Sí. Y eso tiene que ver un poco con los datos, porque ahí hubo una filtración de datos donde se estableció, y me imagino que la inteligencia artificial te lo determina mucho más rápido, personas que habitan los sectores que están afectados. Exacto. Entonces, ahí hay una filtración que fue maliciosa, que está siendo malintencionada y oportunista también para estafar. ¿Eso cómo lo va a regularizar la ley también? Porque la cantidad de veces que nos llegan estafas o nos llegan mensajes cuando tú dices, ¿pero por qué saben ellos? O lo mismo que pasó hace poco en el diario que mostraron a la actriz Amparo Noguera, que le robaron toda su información y que la tenían. Entonces, bueno, esto es solamente compartir mis datos. Obvio. Y eso en verdad se vincula mucho con la ley, porque esta ley lo que hace es también poner de relieve el tema desde un nivel social, ¿no es cierto? Nosotros estamos hablando de datos hoy en día porque se entra en vigor la nueva ley de protección de datos, pero en verdad ya hay en Chile un régimen que es un régimen de los delitos informáticos y que regula, por ejemplo, que tipifica la conducta de un acceso indebido a una base de datos, por ejemplo, que sería el caso de a lo mejor hackers que van a acceder a una base de datos de números telefónicos y cruzando esos datos con alguna otra información que dispongan, pueden establecer en qué geolocalización se encuentra esa persona. Ese es un delito de acceso indebido, que es un delito informático y que la Agencia de Protección de Datos, si bien no se va a enfocar estrictamente en eso, porque eso ya es un tema penal, ¿no es cierto? Hay una Fiscalía de Delitos Informáticos que debería investigar qué está pasando, pero sí ayuda a sensibilizar y a poner sobre la mesa la dificultad de justamente de las empresas que tienen legítimamente estos datos, de que apliquen las medidas de seguridad correspondientes para que esto no ocurra. No tengan, claro, hackeos o ciberataques. Exacto. Entonces, el hacker va a ser el delincuente, pero la empresa que al final es hackeada también tiene una responsabilidad de aplicar medidas de seguridad y eso sí tiene que ver con esta normativa nueva. Y en ese caso, ¿qué pasa con nuestros datos para las empresas que no necesitan toda nuestra información? Tú decías que se le va a pedir que la eliminen, la borren. ¿Se borra? Se desaparece, porque yo tengo la sensación que uno borra, pero todo queda en la nube igual, en algún espacio queda guardado. No, en el universo, en alguna estrella cósmica, en algún lugar. No, en verdad, la eliminación de datos, la ley también lo exige, es una eliminación permanente. Yo no puedo volver a gestar. No puedes ocultarlo. No puedo ocultarlos. Y si yo hago una copia de seguridad de esos datos, entonces no he cumplido con la ley, con la eliminación, ¿no es cierto? Claro. La eliminación es una eliminación permanente y por eso es que si bien el titular de datos lo puede solicitar, la empresa debe decirles al dar cuenta, ¿no es cierto? Y al satisfacer este requisito, debe decirle que esa eliminación es permanente y que no va a poder restaurar esos datos que ya se han eliminado. Oye, Bernarda, en tu mundo ideal, sí. Viajemos un poco a un mundo de soñación. Tú como especialista en datos personales y hoy día en protección de datos o en la comprensión de protección de datos, ¿cuál crees tú que es esa? ¿Cuántos datos deberíamos entregar nosotros en nuestro día a día? Y si yo creo que hoy día está, de mi opinión,
es parte de la pregunta, pero va en paréntesis. Yo creo que hoy día entregamos mucho más datos de lo que queríamos entregar en nuestro día a día, pero ¿tú crees que deberíamos estar compartiendo tanto dato como hoy día se entrega? Yo creo que no. Yo creo que también es, digamos, una obligación que tenemos como ciudadanos y como ciudadanía informarnos sobre el peligro de que nuestros datos estén bollando por la web. Entonces nosotros también tenemos que empezar a ser agentes de cambio y a empezar a ir a las empresas y decirle ¿por qué usted necesita, por ejemplo, cuando voy a la farmacia y me hacen poner el RUT, ¿por qué la farmacia necesita saber cuál es mi RUT, ¿no es cierto? Si en verdad yo voy solamente a comprar un medicamento que a lo mejor... Claro, después te dice que junta punto, que no junta punto. Bueno, entonces también hay una forma de atraparte. Ese es otro tema, sí, ¿no es cierto? Porque hay veces que los datos son utilizados como forma de pago para un servicio o para una ventaja. Claro. Entonces, en ese caso, ya las empresas tienen un margen mayor para solicitarte tus datos, pero tú puedes decir, en verdad no los quiero entregar y bueno, no voy a disfrutar de tal beneficio, pero prefiero no entregarlos. Pero sí es muy importante que todos estemos como más conscientes del tema y seamos nosotros mismos quienes también le requiramos a las empresas el cumplimiento de la norma. Como te digo, va a ser obligatorio a partir del 1 de diciembre, pero la ciudadanía ya puede empezar desde ya a solicitar estos cambios. Y para terminar la pregunta que te dice, en tu mundo ideal, ¿tú crees que debería existir el entregar tantos datos? No, para nada, para nada. O sea, hoy día estamos pasados de roscas con respecto a todos los datos que estamos entregando. Absolutamente. Desde el Face ID hasta la huella digital. No, y es muy bueno el punto porque hay mucha gente que dice, yo entrego todos mis datos porque no tengo nada que esconder. Y en verdad no tiene que ver con que tengas que esconder algo o no, sino que es parte de tu personalidad que se encuentra difuminada por la web. Entonces eso es muy peligroso, da lugar a estafas, da lugar a suplantaciones de identidad, da lugar a una pérdida del control de tu persona, de tu privacidad, de tu privacidad, exacto. Oye, Bernarda Muñoz, asociada senior de Ferrada Neme, especialista en protección de datos. Muchas gracias por acompañarnos acá en Sintonizado, gracias por esta información y esta conciencia también que nos trae la nueva ley de protección de datos para empezar a exigir más. Yo insisto, creo que estamos desbordados con los datos que nos están pidiendo todo el mundo. O sea, ya el parquímetro te pide datos, una cosa impactante. Una locura. O sea, una locura.